Bueno, entonces básicamente voy a como retomar en lo que pues se cortó nuestra presentación en la clase del lunes. Como les había comentado, de los números del 1 al 10, perdón, del 1 al 9, se representan con un palito. O sea, este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3, este el 4, este el 5, este el 6. Y así pues hasta llegar al 9, que se representará con 9 palitos. Después el 10 se representa con una, como vimos, que es una N o una U invertida, que para ellos lo que simbolizaban un grillete. Después con estos símbolos ya tenemos los gráficos para poder representar del número 1 hasta el 99. Y pues se preguntarán entonces cómo se escribe el 100. El 100 es como una espiral, que para ellos significaba una cuerda enrollada. Después tendríamos aquí del 1 al 999 para poder representar. El 1000 se representa con una flor de loto, que es más o menos así. Después aquí pues ya tenemos del 1 al 9999, o sea, cualquier número entre esas dos cifras se puede representar ya con estos símbolos que tienen. Después el 10.000, se representa con un dedo, algo así. Entonces pues aquí ya tendríamos del 1 al 99.999. El 100.000 se representaría con esta forma, que es un renacuajo. Bueno, a ver. Más o menos algo así, que es un renacuajo. Entonces de aquí ya tendríamos para poder representar del número 1 al 999.999. Y el millón se escribe así, que como ven es como una persona. Unos creen, bueno, como comentamos en nuestra presentación, que es un astrónomo, pero otros también creen que es el dios Ge, que era un dios egipcio. Entonces de aquí ya se podrá representar del número 1 al 9.999.999. Y pues bueno, ahora sí les voy a explicar como algunos ejemplos. Pero antes me gustaría como retomar que no solamente los egipcios pues escribían como cifras, sino que también desarrollaron como problemas matemáticos, por ejemplo con ecuaciones de primer y segundo grado. Y pues donde podemos encontrar esto es en el papiro de Ames, que se escribió en el 1650 a.C. Bueno, entonces ahora les pondré como unos ejemplos para que vean pues todo lo que compartimos del conocimiento aplicado ya a los ejemplos para que puedan hacer los ejercicios. Básicamente una forma en la que me gusta verlo es como si fueran como potencias, ya que vamos como en orden de cifras desde el primer número del lado izquierdo. Aunque pues como vimos en realidad no tiene como ningún orden, el punto es como que se sume, pero pues para mí es más fácil como verlo así. Entonces agarramos el primer número y si hay otros números después del primero, pues básicamente los podemos hacer como ceros imaginarios. Entonces y bueno, esto se debe ya que pues como vimos era un sistema con numeración base 10.
O sea que pues van de 10 en 10. Entonces pues empecemos con el primer ejemplo, que va a ser el número 85. Entonces, pues, si seguimos como esta lógica, primero sería de algún modo 80, si ponemos como el 5 en un cero imaginario. Entonces, para hacer la fracción 80 o el número 80, se necesitarían 8 símbolos que simbolizaban el 10, o sea, los grilletes que son la N o la U invertida. Entonces, pues empecemos y se vería como algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ya tenemos el 80. Después el siguiente número del 8 que sigue es 5 y pues como vemos ya no hay ningún otro número al lado, entonces pues ya no se pondrá un cero imaginario de su lado derecho. Entonces pues quedaría representar con los símbolos que ya vimos el número 5. Y como vimos, el número 5 se representa con palitos pues todavía. Entonces serían 5 palitos y quedaría así. 1, 2, 3, 4, 5. Y pues ahí tendremos el primer ejemplo. Bueno, entonces pues seguiremos con otro ejemplo, ocupando el símbolo de 100, que era la cuerda, que va a ser el número 516. Entonces, 516. Entonces sería o sea, si lo vemos con esa visión como de ceros, vendrán siendo 2 ceros después del 5 por el número 1 y el 6, entonces serían 500. Entonces recordamos que para poder hacer 500 necesitamos 5 símbolos que se referían o que simbolizaban al 100, que son las cuerdas. Entonces serían 5 de estos, 1, 2, 3, 4, 5. Allá tendríamos los 500. Después sigue el 1 y le sigue el 6. Entonces sería por lo tanto 10. Para representar el 10 utilizamos pues 1 solamente del que simbolizaba el 10. Y después sigue el número 6, que ya es solito. Entonces serían 6 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el segundo ejemplo. Bueno, entonces el siguiente ejemplo, vamos a ocupar el símbolo de la flor de loto, o sea, pues la representación del número 1000. Con el ejemplo del número 7320. Entonces, si seguimos eso de los ceros, sería 7000. Y recordamos que para el símbolo 1000 se usan flores de loto, entonces por lo tanto serían 7 flores de loto. Y quedaría algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después sigue el número 3 y ponemos los dos ceros en las siguientes posiciones, sería 300. Entonces recordamos que para hacer el 100 el símbolo es la cuerda enrollada. Entonces serían 3 cuerdas enrolladas. 1, 2, 3. Después sería el número 20. Y recordamos que para simbolizar el número 10 los egipcios utilizaban un grillete. Entonces serían 2 grilletes. 1, 2.
y pues así quedaría este ejemplo. Bueno, entonces el siguiente ejemplo lo vamos a utilizar utilizando el símbolo del 10.000, que recordamos que es un dedo. Entonces voy a poner el ejemplo de el número 24.214. Y entonces sería, recordamos que para representar el 10.000 es un dedo. Y poniendo pues la regla que les dije para hacerlo más fácil sería 20.000. Entonces serían 2 dedos. Entonces quedaría algo así. Después seguiría el número 4 y sería pues 4.000. Entonces para representar el 1000 recordemos que eran flores de loto, entonces serían 4 flores de loto. 1, 2, 3 y 4. Después seguiría el número 2, o sea, 200. Recordamos que el símbolo del 100 era la cuerda enrollada, entonces por lo tanto serían 2 cuerdas enrolladas. 1, 2. Después sigue el número 1, que sería pues 10. Entonces recordamos que el símbolo del 10 era el grillete, entonces sería un grillete. Y por último está el número 4, y como ya no hay otros números que le sigan, entonces sería pues solo el número 4, no se reemplazaría como con ceros. Entonces recordamos que el número 4 se representa con 4 palitos. 1, 2, 3, 4. Y ahí está este ejemplo.